Hoy la lectora se encuentra con este libro, La serpiente sin ojos, la tercera novela que cierra la trilogía iniciada con Ursúa y el país de la canela, libro que llevó al escritor colombiano William Ospina a ganar el premio Rómulo Gallegos en el año 2009. Más que una entrevista, una charla de casi 40 minutos que estoy segura van a disfrutar. En una entrevista explicabas que los conquistadores llegaron a América por diferentes razones, por la fe, por la locura, por la sed de heroísmo, por necesidad, por delirios de mundos fantásticos. Tú llegaste por un ensayo. ¿Por qué decidiste quedarte ahí para narrar esta historia? Si yo me preguntara ahora cuál es la razón por la cual entre tantos temas de la conquista escogí el tema de los primeros viajes al Amazonas, solo podría responder que tal vez es de todos los temas de esa época el que me parece más actual. La defensa de la naturaleza, el peligro del arrasamiento de la selva amazónica, son temas muy actuales, temas que nos afectan a todos por igual en el mundo. La Amazonía no es hoy una región de un continente, sino uno de los pulmones del planeta y una de las garantías de que la humanidad pueda sobrevivir. En esa medida es muy posible que el peso, la importancia del Amazonas, de la selva y del río hayan tenido algún papel en esa decisión de tratar de historiar o de tratar de rastrear el comienzo del conflicto, porque a mí me parece que existe un conflicto entre la naturaleza y el espíritu transformador de la civilización occidental. En la novela tú dices que llegaban 4 clases de hombres: los enfermos, los locos, los monstruos o los demonios. Esto podría venir a confirmar el carácter cíclico de la historia, porque ¿no crees tú que es el mismo perfil de las corporaciones y de las acciones dentro del Amazonas y de algunas regiones de América Latina en este momento? Bueno, esa enumeración es como la expresión del estado de ánimo de un personaje en algún momento de exasperación frente a los abusos de la conquista. Sería caricatural pretender que a la conquista solo llegaron los enfermos, los locos, los demonios, y no recuerdo cuál es el otro, ¿no? Algo de eso hubo, sin duda, ¿no? Pero igual con la misma elocuencia, alguien menos exasperado podría decir que llegaron los paladines, los valientes y a veces los santos, ¿no? Y eso también sería verdad, ¿no? Entonces, sería más justo afirmar que a la conquista llegó la condición humana, con toda su capacidad de barbarie y con toda su capacidad de civilización. Y a mí me gusta establecer un contraste, sobre todo entre 2 tipos de conquistadores: los que iban movidos por la sed de riquezas, algunos más sujetos a la legalidad de la época y más sujetos a la fidelidad a la corona y a unas largas tradiciones culturales, y otros más lanzados a la rapiña y al saqueo, por un lado, y por otro lado los que no iban exactamente arrastrados por la sed de riquezas ni por la sed de dominación, sino más bien por el asombro que caracterizaba a los hombres del Renacimiento, a los seres humanos del Renacimiento, por la fascinación de mundos distintos y por la búsqueda de realidades fantásticas que había dejado sembradas en la imaginación humana la Edad Media. Como se sabe, en América buscaban todo lo que se les había perdido en Europa, ¿no? Los duendes, las hadas, las sirenas, las amazonas, los endriagos, los dragones, y a veces los encontraban porque la imaginación da para todo eso. Un indio con cara de luna negra le dijo que aquel mar había brotado de una calabaza gigante, otro que había caído a chorros de las hojas del cielo, y los guerreros heridos de Chiapas veían en las estrellas los ojos de oscuros cangrejos. Entonces fue una aventura de la ambición y de la codicia y del poder y del crimen,
pero también fue una aventura del idealismo, de la fantasía, de la ensoñación y del delirio, ¿no? Y eso es lo que le da a la conquista de América su complejidad y, si se quiere, su belleza, ¿no? Porque si uno la pudiera mostrar solamente como un crimen, no sería demasiado interesante lo que se puede ver allí, sería el espectáculo de tantos crímenes y de tantas guerras como ha padecido la humanidad. Pero esos crímenes y esos abusos y esos genocidios iban entreverados de idealidad, de fantasía, de fantasmagoría, y a veces, buscando lo que no existía, encontraban lo inconcebible, lo que nadie había soñado. Los seres humanos somos al mismo tiempo muy previsibles y muy sorprendentes, ¿no? La historia universal tiende a mostrarnos cuadros semejantes, ¿no? Las escenas se repiten, ¿no? Los ciclos se repiten, las guerras se repiten, las motivaciones de esas guerras se repiten, a veces la ambición, a veces el amor, a veces la sed de poder. Y sin embargo, siempre tenemos como la sensación de que podemos encontrar algo nuevo, de que hay algo nuevo bajo el sol, a pesar de que hace siglos nos advierten que no, ¿no? Y la verdad es que si algún hecho puede despertar en nosotros la expectativa de cosas nunca vistas, es la conquista de América, porque fue en su tiempo un hecho inédito, nunca había ocurrido algo así, nunca había ocurrido que dos mitades del mundo que no habían tenido el menor contacto por milenios se encontraran y que el ser humano se viera frente a frente con otras mitologías, con otras arquitecturas, con otras religiones, con otras estéticas, con otras lenguas, con otras memorias, y ese encuentro pudo ser muy fértil si hubiera sido solamente un intercambio, pero la condición humana no permite que sea un intercambio, fue un choque, fue una barbarie, fue una intolerancia recíproca, nacida de los miedos recíprocos también, y tal vez solo ahora, 5 siglos después, que no es mucho tiempo para la historia, tal vez podemos empezar a mirar el fenómeno en su complejidad, libres ya de las repulsiones y de los terrores que el hecho produjo. ¿Pero tú crees que cambió algo después de 5 siglos? Yo creo que no hemos aprendido todo lo que tendríamos que aprender. Hace 5 siglos la Amazonia fue devastada, ahora está siendo talada, hay comunidades indígenas aisladas, marginadas, atacadas inclusive por mestizos. Así es, yo creo que el conflicto prosigue. De alguna manera se podría decir que estamos en plena conquista de América, ¿no? Y que no hemos aprendido todavía las lecciones de esa conquista. Yo escribo estos libros no con el intento de enseñar nada, ¿no? Ni con el propósito de enseñar nada, sino tal vez de aprender algo, de ver, explorando la manera como ocurrieron las cosas, si la humanidad podría encontrar otros caminos para relacionarse con otras culturas y con la naturaleza, porque todavía no hemos aprendido ninguna de las dos cosas, ni cómo relacionarnos con otras culturas en condiciones de respeto y de verdadero enriquecimiento recíproco, y cómo relacionarnos con la naturaleza sin la arrogancia de los que creen que la naturaleza es una bodega de recursos ilimitada para el beneficio del ser humano, ¿no? Cuando la verdad es que ya estamos tocando los límites de ese modelo de civilización y estamos viendo las consecuencias devastadoras que puede tener esa supremacía de lo humano y ese irrespeto por el orden natural.